que la pobreza llegó al 44,2%. La medición fue realizada entre julio y octubre, en los últimos por el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, y se advierte que la cifra se disparó justamente en medio de la pandemia por el coronavirus, por esto que veníamos hablando, ¿no? La pérdida de lo que es el empleo informal, muchos monotributistas que dejaron de facturar y tantos otros trabajos también en blanco, incluso que se vieron realmente congelados, por ejemplo, los salones de fiestas, los gimnasios, las peluquerías, un montón de negocios que daban trabajo a un montón de personas también, y finalmente muchos han cerrado. Y dentro de ese 44,2%, cuando uno hace el desglose, se encuentra con que el 34,1% de la población se ubica en la categoría de pobres no indigentes, mientras que el 10,1% restante está debajo de la línea de la indigencia. Es decir, que no pueden cubrir la canasta alimentaria básica, según este informe que elaboró la Universidad Católica Argentina. La mayor cantidad de pobres, que ya rondarían los 20,3 millones de habitantes de la Argentina, se disparó justamente en medio de la pandemia, y justamente si uno va a números que tienen que ver con la relación a 2019, el año pasado había un 40,8 según el Observatorio Social de la UCA. Sí, se venía especulando con esta suba. Medido en hogares, los afectados por la pobreza subieron de un 32,1% en el 2019 a un 34,9%, y el desempleo, que por supuesto repercute inmediatamente, subió un 10,6% desde el 2019 a un 14,2% de acuerdo a estos datos. Y la cantidad de desocupados subió a casi 2 millones, superó los 2 millones, y esto por supuesto repercute directamente en los índices de pobreza. Estamos hablando, cuando hablamos de indigencia, gente que no alcanza ni a cubrir las necesidades básicas de alimentación para cubrir todos los nutrientes que necesita una familia tipo. Exacto. En cuanto al número, justamente, Valen, de esta barrera de los 2 millones que se ha quebrado, pasó de 2,1 millones a 2,7. Según estos relevamientos hechos por la UCA, números que verdaderamente son desoladores, que son muy preocupantes, que pintan una situación que ya venía en cuanto a economía desde hace algunos años a esta parte muy deteriorada, una actividad muy golpeada. Recordemos que en el periodo 2015-2019 habían cerrado, según cifras oficiales, casi 20.000 pymes en la Argentina, y la pandemia no hizo más que precipitar y acentuar aún los problemas de la economía argentina, y justamente el gran problema que también tiene el país, algo que existe hace muchísimo tiempo, es la gran cantidad de trabajadores informales. Se estima que el 50% de la actividad económica argentina está relacionada a actividades en negro, algo que en un punto se blanqueó, valga el juego de palabras, durante esta pandemia, cuando, por ejemplo, la decisión de salir a la cancha, por decirlo de algún modo, con la política del IFE, blanqueó que había casi 9 millones de personas que no estaban registradas, en el sistema, que no tenían ni siquiera un CBU, una cuenta a sueldo para depositar, porque estaban fuera de lo que era el mercado laboral en blanco. Y esto repercute directamente, y quedó muy notorio, como vos lo decías, Mati, a partir de la pandemia, porque fueron personas que perdieron directamente el trabajo. Números preocupantes.